Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a continuar ya con el cierre del parcial, en el cual el día de hoy ya vamos a ver en referente a lo que es ya el segundo parcial. Posteriormente, y hasta máximo el día de mañana, irán viendo las calificaciones de las actividades. Algunas actividades ya están consideradas calificadas y ya podrán ir viendo en la opción de calificaciones los aportes realizados. En el caso de posterior a esta fecha ya se cierra el parcial, ¿sí? De esta semana se cerraría y no se receptará alguna tarea atrasada previo a la reunión que se tenga ya en casos de seguimientos de bienestar cuando se lo necesite realizar, que se lo hará la siguiente semana. El día de hoy ya vamos a ver las asignaturas referente a lo que es ya el segundo parcial. Como les había indicado al inicio de la asignatura, vamos a ver 4 unidades en el primer parcial y 3 unidades en el segundo parcial. Actualmente, la unidad que nos toca son aplicaciones web móvil. Vamos a dar una pequeña introducción, qué características se compone una aplicación web móvil, y ya vamos a manejar luego posteriormente un entorno y a generar aplicaciones de desarrollo mediante esta herramienta que es web móvil. También ya después hemos de ir viendo lo que son con views, interfaces con views, son alertas, de list view, Image View, y el tercer, se podría decir la tercera unidad, la séptima unidad, perdón, es conexión HTTP, en el cual vamos ya a ver lo que son permisos, accesos o manejo de componentes a dispositivos, envíos de mensajes y algo adicional con servicios web. Eso es lo que nosotros vamos ya a ver en el segundo parcial. El día de hoy vamos a arrancar con lo que son aplicaciones web móvil y vamos a utilizar una aplicación de entorno de trabajo que es Yonic. Está subido en la plataforma el manual de introducción de Yonic, los cuales me va a permitir manejar todo lo que son conceptos básicos y cómo irlos manejando consecutivamente. Entonces vamos a empezar con la introducción a las aplicaciones móviles, en las cuales vamos a conocer qué es una aplicación web móvil. Como anteriormente veíamos, estas aplicaciones se deben de basar mediante código web o aplicaciones web que se puedan visualizar en teléfonos inteligentes mediante un ejecutable o un explorador de dispositivos. En este hay que considerar que es una diferencia en los lenguajes de programación o en la parte de contextualización de las aplicaciones móviles con las aplicaciones web móviles. No es lo mismo un radio button en una aplicación nativa que en una aplicación web móvil o híbrida. Entonces, en esta parte que son aplicaciones web móvil, hay que considerar que el consumo de recursos vienen a ser optimizados, porque los elementos tienen baja resolución y obviamente van a reducir este consumo de recursos. Entonces vamos a ver qué definición se tiene. Entonces, a nivel general, una aplicación web móvil se enfoca en la ejecución de una aplicación mediante el acceso de un dispositivo móvil, sin tenerla que instalar o a su vez ya manejarlo desde una nube, la cual se compone desde un servidor en el cual ahí en ese servidor yo puedo subir la información necesaria para poder acceder a los contenidos que necesita esta aplicación. Estas aplicaciones web móviles componen o simulan que estos mismos componentes se ajusten tanto a Android como a iOS y Windows Phone cuando era en su momento. Actualmente ya Windows Phone no está vigente, pero sin embargo sí se podía adaptar. ¿Qué importancia nosotros debemos considerar en estas aplicaciones web móviles? Es importante que en los teléfonos
debemos considerar que debe de simular directamente que es una aplicación web móvil, por lo cual debe de ser lo más preciso, ¿sí?, a manejar. Debe de haber filtros, listados, seguridad, contraseñas, pero hay que tener muy en cuenta en lo que son las aplicaciones web móviles que tengan un nivel de seguridad superior, ya que al momento de que yo genere estas aplicaciones pueden generar algún filtrado de información posteriormente. A nivel general, una aplicación web móvil se maneja con un estándar de programación en los cuales se utiliza lo que es HTML 5, 6 o 7, dependiendo de la versión, CS3, CS4, JavaScript, Ajax, Joomla, SAM, XHTML, XML, en las cuales todas estos lenguajes de programación, ¿sí?, deben de ajustarse también o combinar con aplicaciones que existen en las nubes. Por ejemplo, lo que es Google Docs, Skyder, Hotmail, Google Maps, redes sociales, lecturas de códigos QR, reconocimiento facial. Entonces, deben de generar permisos en los cuales yo, mediante esta aplicación web móvil, yo puedo retroalimentarme la información y pueda combinar. Si ustedes han visto en aplicaciones, hay muchas que dice registrarse, pero ahí también hay la opción registrarse mediante Facebook o registrarse mediante Gmail o alguna plataforma. Y asimismo, le vincula o aparecen mapas en los cuales yo pueda redireccionarme, pedir un taxi, pedir una encomienda o cómo lo puedo manejar. Entonces, todas estas partes hay que tener muy en cuenta que tanto una aplicación nativa como una aplicación web móvil o híbrida tienen que trabajar de la misma manera, simular los mismos procesos. Obviamente, en cada tipo de aplicaciones, sean híbridas o nativas, van a tener sus limitantes, en las cuales ya posteriormente se van a ir dando cuenta qué puedo realizar y qué no puedo realizar. Entonces empezamos con las limitaciones. En cuestión de las limitaciones, una aplicación web móvil se debe tomar muy en cuenta que al momento de hablar de un teléfono digital es la calidad del Internet o la señal del Internet, por lo cual al momento de manejar una aplicación web va a ser un poco más difícil porque va a consumir, digamos, necesita de más componentes del Internet, ¿sí?, en los cuales necesito o se puede decir consumo más recursos de Internet, a diferencia de recursos, por ejemplo, de hardware. Entonces, eso hay que tomar muy en cuenta en la parte de una aplicación web móvil. También es muy importante que al momento de que yo deseo utilizar un componente como es la lectura de códigos QR, que deben de ser capturados por el teléfono. Si no tengo esa aplicación desde el teléfono, obviamente la computadora no va a permitir en ciertos casos reconocer esa lectura de códigos, por lo cual sí podemos simular en el celular, en el navegador del celular, pero sin embargo tiene muchas limitantes. Entonces, para tener muy en cuenta el lenguaje primordial, se podría decir, que maneja lo que es web móvil, es el lenguaje JavaScript. Este lenguaje va a permitir retroalimentarse y visualizar actividades, mensajes en tiempo real, generar procesos, métodos, funciones en tiempo real que recurran al momento de dar clic en una imagen, en un evento, en un texto, en un botón. Entonces, todo eso es lo que me va a permitir JavaScript reconocer. Este lenguaje no tiene una estructura predefinida. JavaScript es un lenguaje, se podría decir, bien antiguo, lo cual no ha generado evoluciones o una estructura exacta.
Entonces, si al momento que yo programe en JavaScript algo está mal, simplemente no sale, o sea, no se visualiza el resultado. Así esté una línea mal, por ejemplo, le falta el igual o le falta esa variable. Entonces simplemente no se visualiza, más no me salen los errores directamente, pero sí podríamos ver mediante una consola que es JavaScript, pero sí delimita mucho en cuestión de encontrar los errores porque son lenguajes puros, ¿sí? O lenguajes que no tienen una estructura organizada como es Java, por ejemplo. A diferencia, Java sí es una programación orientada a objetos en las cuales sí me permite reestructurar de mejor manera y encontrar los errores posibles. Ahora, ¿qué utilizamos en JavaScript? En esto es como un complemento directamente para las páginas web, tanto para las móviles como para las web móviles. Esto también me va a permitir crear diferentes efectos, como les decía, la interactividad con el usuario, tener contenidos dinámicos, movimiento dentro de la página, cambios de colores, generar eventos en tiempo real. Tiene un gran potencial de este JavaScript o este lenguaje sí, ya que mediante el manejo de script, que son archivos en los cuales me van a permitir generar rutinas de diferente índole y puedan ser de un nivel tanto bajo como complejo. Entonces esto es lo cual me va a permitir dirigir objetos en los cuales van a ayudar a animar todo el atractivo para el usuario. ¿Qué librerías maneja lo que es JavaScript? El primordial es el jQuery. El jQuery es el que va a permitir generar sentencias también en lo que es el lenguaje SQL y me pueda generar diferentes componentes con las bases de datos. Estos también son muy primordiales porque pueden generar diferentes opciones que me permitan explorar y puedan generar para diferentes opciones o accesos, por ejemplo, a Wikipedia, a WordPress, Hotmail y otros más, como Google Maps o Canvas. Diferentes procesos o aplicaciones que están en las nubes tienen sus servidores y estos me van a permitir interactuar de mejor manera. Ahora, ¿por qué debemos convertir una web aplicación en una aplicación nativa? Bueno, lo primordial que tenemos que contemplar que una aplicación nativa es la que forma o dispone los elementos que se requiere para un celular. Por eso es muy primordial tener el acceso al Internet, porque es algo que se necesita para una aplicación web móvil, porque siempre todo lo que son componentes adicionales, por ejemplo, un mapa va a necesitar de un componente o de un plugin que sea externo y pueda consumir desde Google Maps, les pongo. Entonces, en estos casos es muy esencial tener Internet y por ende, al momento de tener Internet, voy a correr un gran riesgo, ¿sí? Que por ese acceso a la red pueda ocurrir pérdida de información, filtrado de información y muchas cuestiones más. Entonces, hay que tomar muy en cuenta cuándo debo de utilizar una aplicación web móvil y cuándo utilizar una aplicación nativa, porque hay casos que cuando también depende del tiempo, de los costos, de los recursos tecnológicos, de recursos humanos, por los que puede ser que no tengo personal. Tengo personal que están que no conocen mucho lo que son aplicaciones móviles nativas, por lo cual me toca delimitar también generar estas aplicaciones web móviles. Entonces, ¿cuál es la diferencia que nosotros vamos a ver entre estos dos tipos de aplicaciones? Es de que al momento de visualizar la interfaz del usuario, cada elemento tiene su resolución o se podría decir sus acciones. Entonces, por ejemplo, en una aplicación nativa yo ya tengo el efecto del gesto del ratón que cada vez que me despliegue ya me visualiza, pero en una aplicación web móvil, si lo hago en un navegador directamente, va a ser difícil poder reconocer eso, ¿no? Hay que también tomar en cuenta que al momento de tener o crear estos elementos que tengo, unos pueden ser ligeros, que ocupen menos capacidad de procesamiento,
pero sin embargo van a requerir de plugins o de componentes externos que tengan que llamar mediante el Internet. Dentro de las librerías que nosotros vamos a tener, sí, también lo podemos manejar mediante Java, que también es otro lenguaje que yo tengo que hacer mediante web, que nosotros, por ejemplo, hacíamos lo que son las aplicaciones en NetBeans, que yo también mediante este lenguaje pueda transformar a una aplicación nativa y pueda interactuar de diferente manera. Hay que considerar qué es un jQuery. En sí, un jQuery viene a ser un complemento de Java que, si recuerdan, más o menos un jQuery viene a ser el intercomunicador o el comunicador entre mi lenguaje de base de datos con mi lenguaje de programación para poder ejecutar diferentes sentencias. Pero adicionalmente, un jQuery en el otro contexto necesita o permite generar un control de eventos. Un jQuery, por ejemplo, también permite decir que al momento que yo dé clic o esté llenando los datos en un campo de texto, realice tal proceso, como una búsqueda, como llenado de datos o cualquier acción que yo requiera. Otra aplicación o otra librería que nosotros tenemos es la de Google Maps API. En esta parte es muy primordial que para poder tener acceso a los Google Maps, yo tengo que tener permisos. Entonces, para lo que es Android, directamente, yo cada vez necesito sacar un usuario que se llama como un API para poder obtener acceso a esta información del mapa. Y solo esa API va a funcionar para la computadora donde me descargué. Entonces, para lo que es Android, funciona por computadoras o por usuarios las APIs. A diferencia en iOS, en Google Maps, se baja una API y esa API funciona para independientemente en la máquina que está, porque son más seguros, se podría decir, una aplicación iOS, porque no tienen, se podría decir, restricciones o tiene bastante seguridad dentro de la misma sistema operativo iOS. Entonces, esta es la gran diferencia que yo tengo en lo que son tanto aplicaciones nativas como aplicaciones híbridas. Aquí hay que tomar muy en cuenta, sí, lo que les decía en referente a los casos que teníamos. Entonces, luego, posteriormente que tengamos, que vimos la introducción de una aplicación web móvil, les voy a indicar que voy a explicar o vamos a entrar ya a un framework, ¿sí? O a un tipo de aplicaciones web móvil que va a ser Ionic. En esta parte de Ionic es muy primordial que tengamos conocimientos que vamos a manejar dos frameworks internos, que es Cordova o Angular. Entonces, cualquiera de los dos frameworks que me permitan generar van a permitir esto. Entonces, aquí vamos a ir viendo cómo ir instalando lo que es Ionic. ¿Pero qué es Ionic? Ionic es el que me va a permitir, ¿sí?, desarrollar aplicaciones híbridas o aplicaciones web móviles mediante el lenguaje de programación HTML5, CSS y JavaScript. Es una librería netamente visual para los dispositivos móviles en las cuales van a utilizar una responsividad directamente como el Bootstrap, que viene a ser que si yo giro la pantalla automáticamente se me pone de una distancia o de un tamaño y posteriormente igual. Este framework, Ionic o librería, como lo queramos manejar, permite contemplar diferentes componentes, estilos y animaciones que simulan un 70 a un 80% a un aspecto nativo, ya que los componentes yo los puedo utilizar de web o puedo ya tener unos componentes que simulen a lo que es un aplicativo nativo. Entonces, vamos a ir viendo que cada uno, por ejemplo, digamos que el checkbox que utilizamos tanto en web, también lo podemos utilizar en una aplicación móvil. Entonces,
Ahí un checkbox en un formulario puede ser compatible para Android, pero es un aspecto muy diferente en iOS. Cuando ustedes han visto, si han manejado la aplicación de iOS, es muy diferente los componentes. Por ejemplo, el menú nosotros tenemos en la parte, digamos, lateral y en iOS tienen los menús en la parte inferior. Entonces, esos son diferentes los componentes, los campos de textos, los combo box, los checkbox, los radio buttons, son muy diferentes, no tanto, pero sí hay la gran diferencia entre estos lenguajes. También en lo que es Johnny se puede utilizar otro framework adicional para lo que es Angular, lo que es Córdoba, los cuales me van a permitir interactuar y agregar diferentes componentes a lo que es una aplicación web móvil. Ya. Entonces, como les decíamos, tanto Angular como Córdoba me va a permitir interactuar estos procesos. En lo que es Angular, básicamente se manejan lo que son páginas web dentro de lo que es el navegador nativo o el navegador web a una aplicación nativa. Y lo que es, a diferencia de Córdoba, me permite, sí, instalar la herramienta para poder ejecutar nuestra primera aplicación. Es decir, viene a ser mi ejecutor de procesos. Entonces, para lo que es Johnny, lo primero que voy a necesitar es Node, ¿sí? Node viene a ser como un controlador o un componente adicional para lo que es Johnny. Necesito instalar Córdoba, necesito un editor de programación, puede ser Visual Code, NetBeans, puede ser diferentes componentes o herramientas tecnológicas que necesito que se lo vaya instalando, ¿sí? Y posteriormente, para poder instalar nuestra primera aplicación, siempre vamos a manejar lo que son terminales y en las terminales vamos a ir instalando los procesos. Entonces, como primera instancia necesitamos lo que es Node instalar. Al momento de instalar Node, sí vamos a manejarnos con la versión más recomendada. Al momento de descargarse, sí, va a automáticamente reconocer primero qué sistema o qué Windows tengo, de 32 bits o de 64 bits, porque aquí automáticamente ya me va a reconocer y yo voy a poder descargar la versión recomendada. Al momento de ya empezar a descargar, yo lo ejecuto y sigo todos los pasos necesarios. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo ya tengo instalado y no me va a permitir realizar siguientes, ¿no? Pero, automáticamente, ya luego de desinstalar, yo puedo decir, ahora sí, voy a instalar en mi máquina, acepto, leo las condiciones que tengo, doy siguiente, le digo dónde voy a estar guardado mi Node, siempre lo voy a guardar en C, doy siguiente, aquí va a decirme, ¿sí? Todas las consideraciones que se va a contemplar en lo que es Node. Entonces, ¿qué plugins adicionales se van a agregar? Pongo siguiente. Aquí no es necesario colocar en check al momento de instalar porque son como, se podría decir, comentarios o recomendaciones que me dé de Node, novedades y todo lo demás. Doy siguiente e instalar. Automáticamente se va a empezar a instalar lo que es mi Node. Luego de haber instalado, en el caso que yo tenga Linux, lo tengo que hacer mediante terminal. Si no, me puedo descargar en Windows y poder ejecutarlo, ¿no? Luego de tener Johnny Node instalado, tengo que instalar lo que es Johnny y ya vamos a ir ejecutando todo el proceso, dado que se instale primero el Node. Obviamente el Node se va a demorar, depende de lo que yo, o sea, el procesador que tenga y el internet que también yo tenga. Aquí alguna pregunta, veo que no han ingresado los estudiantes, por lo cual la clase está dictada y cualquier duda se lo hará posteriormente, pero por el momento quedaríamos en esta parte de reconocer la parte de la unidad 5. De acuerdo, Inge, buenas noches. Buenas noches.
También, por favor, bueno, para los que vean igual, la próxima clase se les tomará la lección de la clase que se dio el día de hoy y ya se les va a activar en la plataforma, ¿sí? Igual ya se les va a comunicar en el chat para que revisen y tomen en consideración que es de gran importancia entrar a las clases que veo que hoy no han asistido, ¿no? Eso nada más. ¿Alguna pregunta, por favor? Inge, respecto de la clase de hoy, como material de apoyo tenemos los links de descarga de Node y Ionic también. Sí, sí, van a tener toda esa parte de apoyo para el estudio y posteriormente ejecución de la que vamos a hacer la siguiente clase, la instalación paso a paso y cómo crear una aplicación web móvil. Ya para la próxima clase vamos a instalar entonces ya correctamente. Sí, ahorita instalamos primero no, eso ya está Ya, instalado. no. Y la siguiente clase, o sea, necesito que instalen Node primero para que ya la siguiente clase ya ejecutemos lo que es Córdoba, bueno, toda la parte de programación e instalación y generar la aplicación web móvil. Entonces, es esencial primero que ya lo tengan para la siguiente clase instalado lo que es el Node, porque ya la siguiente clase vamos a hacer el ejemplo práctico, ¿sí? Entonces, es por eso. Listo, ingeniero. Ya, entonces les vuelvo a recalcar, la clase del día de hoy, bueno, está siendo grabada para cualquier cuestión y la siguiente semana les tomo lección de la clase que se dio el día de hoy para que revisen y consideren mucho que todas las clases son muy importantes que asistan. Realmente este curso no asiste bastante a clases y luego posteriormente no tienen un buen rendimiento en las actividades. Les recuerdo que igual hasta el día de mañana ya van a ir visualizando las calificaciones de su primer parcial y no se receptarán tareas atrasadas por parte de ningún estudiante, ¿sí? A excepción de que tengan algún justificativo, pero sin embargo, este curso realmente no ha cumplido con las tareas, no han cumplido tampoco en asistir a las reuniones o a las clases que se dan. Es una asignatura netamente práctica y les he dicho que es muy importante asistir a clases, pero realmente no ha habido el compromiso de algunos estudiantes. Entonces, realmente dificulta mucho. Les he dicho que siempre y cuando tengan algún problema se comuniquen, me indiquen por qué no pueden asistir o cualquier cosa. Son pequeños o pocos estudiantes, se podría decir, que avisan o que tienen este inconveniente. Entonces, por ese lado, ¿no? Entonces, cualquier cosa, cualquier duda, por favor, la siguiente semana se les tomará la lección práctica, ¿sí? Entonces, hasta ahí nos quedamos. No se olviden de instalar el Node para la siguiente clase, que veríamos ya la instalación del otro plugin que es Córdoba y empezar ya con una primera aplicación web móvil, ¿no? Vamos a ir paso a paso, ir creando diferentes componentes como lo hicimos en una aplicación nativa y asimismo lo iríamos haciendo con web móvil. Se podría decir framework que vamos a utilizar, que es Ionic, no utiliza muchos recursos de hardware, ¿no? Entonces no es necesario que tengan una computadora súper experta, si lo pueden hacer en una computadora básica. Y lo que sí se necesita en este framework es internet, ¿no? Porque siempre utiliza lo que son framework y descarga del internet para que vaya visualizando. Entonces, eso es muy importante. Es muy básico los frameworks que vamos a utilizar, o sea, no pesan mucho, entonces sí se van a dar cuenta que, por ejemplo, no les pesa mucho, ¿no? Entonces, eso para que lo consideren y la siguiente semana empezamos ya con el desarrollo de aplicaciones web móvil, ¿no? Eso nada más, agradecerles por la asistencia y nos veríamos la siguiente semana. Pasen bien y hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Ya dije, hasta luego.